Y justamente, Gladys, ya que estamos a días de las elecciones, unas elecciones que pueden ser una suerte de curva de inflexión para la economía paraguaya, dado que lo que estoy escuchando de los candidatos presidenciales sobre todo, ¿verdad? Me están poniendo las barbas en remojo, ¿verdad? O sea, me está preocupando, sinceramente te digo, Gladys, porque hay mucha promesa electoral populista. Y cuando las promesas electorales se vuelven muy populistas, entonces tenemos que tener cuidado porque la candidatura o el partido que viene a tomar el gobierno en cuanto se refiere al resultado de esas compulsas puede quedar atrapado porque hay muchos intereses creados que nosotros no podemos soslayar. Milton Friedman, justamente el premio Nobel de Economía, hablaba del triángulo de hierro: el Estado, la burocracia y los sectores privilegiados, sindicatos, empresas. Hoy en día le podríamos agregar ciertas organizaciones que tienen intereses, desde luego, en el presupuesto público. Ese es un triángulo de hierro, lo denomina, que impiden algo que nosotros aquí, Gladys, solemos insistir mucho: las reformas. Entonces, me preocupa sinceramente eso y veo que no existe ningún programa a la fecha. Y estamos a días nomás ya, horas incluso podríamos decir, de las elecciones generales. Un programa político-económico, de economía política, que tenga un tinte reformista. A la fecha yo no estoy viendo, sinceramente, ¿verdad? No escuché, no leí y por sobre todas las cosas no veo una suerte de expresión directa en cuanto se refiere de hablar con la gente y decirle lo que aquí hay que hacer, lo cual yo creo que es un error de la gente de marketing, especialmente que se refiere a política, porque cree que si la gente, los políticos le hablan con la verdad al pueblo, van a perder votos. Y probablemente en un tiempo pasado eso sucedía. Yo recuerdo que el premio Nobel, ahora ya premio Nobel de Literatura, ¿verdad? El gran literato, hombre de letras, ¿te acordás vos de Vargas Llosa? Vargas Llosa, Vargas sí. Llosa llegó a candidatarse y perdió ciertamente las elecciones contra Fujimori porque él tenía una prédica, un discurso directamente confrontacionista a los privilegios del Estado. Y le costó caro, eso es cierto, pero todo lo que él había dicho se había cumplido. No pueden existir reforma y cambio para bien de la gente si no se le explica a la gente: señores, nosotros tenemos que darnos cuenta que, y ahí viene el tema que hoy así sucintamente voy a tocar, Gladys, la política como una forma de organización del Estado tiene que dotarse de recursos. Los recursos que devienen de las finanzas públicas provienen a su vez de la economía. La economía privada, es decir, la economía que realizan los individuos, las familias, la que realizan las empresas, pequeñas, medianas y grandes, son las que les dotan de recursos a las finanzas estatales. Y en consecuencia, si la política está cada vez más desligada de la economía y la economía no tiene garantías precisamente de predecibilidad para crear cada vez más ahorro e inversión, lo que vamos teniendo es una suerte de discontinuidad, impredecibilidad, y todo el mundo piensa nomás que el dinero se saca del árbol, ¿verdad? Como el sueño de cada uno probablemente tengamos, ¿verdad? Te vas ahí al fondo de tu casa y sacas un billete de 100.000 guaraníes, pero la verdad es que nada de eso funciona. Por eso que se dice, Gladys, que la primera regla de la economía, como sabemos, es que los escasos recursos requieren de esfuerzo, requieren de creatividad, innovación, tener lo que en la economía se llama la preferencia temporal, una ley de la economía por el cual nosotros nos abstenemos de consumir las cosas en el presente para poder consumirlas o tenerlas para el futuro. Y eso explica el fenómeno del ahorro. O sea, yo dejo de hacer algo ahora, pero para diferirlo al futuro, que puede ser, para cada persona es diferente: comprarse un libro, irse de vacaciones, comprarse un auto, etcétera, etcétera. Pero esa ley de la preferencia temporal solamente lo puede hacer la acción humana, es decir, el individuo.
Pero esa primera ley de la economía, que es absolutamente ya comprobada, es violada y destruida por la politiquería, el populismo, que dice que esa ley es la que de la economía no hay que hacer caso. Entonces tenemos un encontronazo allí, una suerte de enfrentamiento entre estas áreas del conocimiento y no debe ser así. La política y la economía son áreas del conocimiento humano que son complementarias entre sí, no son compartimientos estancos como lamentablemente las candidaturas, me estoy refiriendo especialmente a las candidaturas presidenciales, están tomando y diciéndole a la gente, acá podemos hacer vito con el dinero de la gente, nadie habla de reformas y de luego se promete el oro y el moro cuando que en realidad no es así. Eso no significa que uno tenga que vender desesperanza, eso no significa que tenga que ser negativo, pero sí tiene que decirle a la gente, señores, usted señora, usted señor puede vivir mejor, pero tenemos que hacer esto, tenemos que ordenar la casa, porque caso contrario, si no ordenamos la casa, vamos a tener un problema y el problema que se le avecina al Paraguay no es un problema de aquí a 2 o 3 años. Nosotros ya vamos a tener un inconveniente en el 2023 y especialmente en el 2024.